Hola, ¿qué tal? Pues seguimos aquí con las entrevistas en el Cuarto Congreso Estatal de Medicina Familiar, aquí en Toluca, Estado de México. Estamos con el doctor Miguel López Lozano, quien es especialista en medicina familiar. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar y ocupa el cargo de tesorero en la AMGEFAP. Es la Asociación de Médicos Generales y Especialistas en Medicina Familiar del Valle de México. Doctor, un gusto, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Muy amable, Víctor. Muchas gracias por estar aquí. Oiga, oiga, y nos vino a hablar aquí en el Congreso acerca de la saliva y el moco y COVID. ¿Qué nos puede explicar acerca de esta relación? ¿El moco ayuda, no ayuda? ¿Qué onda? Bueno, es un tema que realmente importa mucho porque todos producimos moco y saliva, ¿no? Evidentemente es algo tan importante para nosotros como seres humanos tener estos dos mecanismos de defensa. Y de ahí que me surgió la inquietud de hablar un poquito de esto, porque nos olvidamos ahora sí que de las clases de fisiología, ¿no? Los que estudiamos medicina, pues sabemos que en el primer año de la carrera es cuando vemos estos temas, ¿no? Y nos aprendemos de la A a la Z lo que es el gaito, ¿no? De fisiología. Y la verdad es que el moco y la saliva son dos mecanismos de defensa tan importantes para la transmisión o para la defensa en contra de COVID, ¿no? La producción de moco es día a día, por supuesto, igual de la saliva, pero nosotros como médicos a veces entorpecemos justamente estos mecanismos de defensa dando medicamentos no indicados, sobre todo en los niños, por ejemplo, ¿no? Mucha gente acostumbra a dar algo para la tos o dar algo para el moco, ¿no? Y más en los chiquitos, que son los que de alguna forma u otra tienden a hacer más complicaciones o las complicaciones suelen ser más graves, ¿no? En el adulto, pues no se diga, el moco, la saliva tienen una importancia radical. Mucha gente estamos expuestos a los contaminantes de las ciudades, ¿no? En específico la Ciudad de México, una de las más contaminadas, no solamente del país, sino del mundo. Digo, no es la más contaminada del país, pero sí es una de las más contaminadas del mundo, ¿no? Y todos estamos expuestos día a día a esos contaminantes que nos ayudan a enfermarnos y que nuestro cuerpo responde a eso a través de la producción de moco, ¿no? Satanizamos el tener moco o el tener tos. Le decimos, no, es que ya corre mitos como, mejor deme inyecciones para que se me quiten más rápido. O el de, es que ya tiene moco verde, ya necesita antibiótico. O incluso el uso de esteroides intranasales al grado de que ya no quiero tener más moco y todo el daño que se puede llegar a generar por estas malas prácticas, ¿no? Sí, exacto. Es algo que sobre recetamos, ¿no? A veces como médicos nos formamos o pensamos que nos formamos para recetar, ¿no? Usamos una arma letal que es nuestro recetario. Esa es una realidad, es un arma, ¿no? Y hay una primicia, ¿no? Que dice el mejor medicamento es el que no se da. Entonces, esa parte de recetar por recetar, de que el paciente salga a gusto, entre comillas, con una receta de dos partes, ¿no? De 20 medicamentos, es una práctica que debe de vigilarse, debe pues ahora sí que de no usarse, ¿no? Claro. Entonces, el tratar de que una persona se quede sin moco porque es muy molesto para algunas personas, yo no digo que no lo sea, ¿no? Que no sea molesto. Por supuesto que a veces está indicado, pero tiene sus indicaciones, me parece muy precisas, el dar un medicamento, por ejemplo, un antihistamínico, ¿no? O el dar un mucolítico, y hay que saber utilizarlo. Claro, y aparte de eso, ¿qué otras recomendaciones nos puede dar a los médicos familiares que ahorita nos enfrentamos en una quinta oleada por COVID, que hay mucho paciente, que esta cepa pareciera que también es de las que produce más moco? Había cepas en donde era más síntomas gastrointestinales, pero ahorita he visto mucha rinorrea, estornudos, tos, dolor de garganta. Mucho tiene que ver a lo mejor con, bueno, la respuesta inflamatoria como tal, que eso es lo que provoca esta reacción de nuestro cuerpo, ¿no? El producir moco principalmente es por un mecanismo de defensa y eso es lo que creo que nos debemos de fijar primero, o sea, entender que es un mecanismo de defensa y qué tanto me va a funcionar y qué tanto me va a perjudicar. Médicos familiares, médicos de primer contacto, tenemos que entender esta parte porque a un niño, por ejemplo, no le vamos a quitar ciertos mecanismos como es la tos o tampoco tenemos que estar tan agresivos con ello, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta comorbilidades, tenemos que tomar en cuenta incluso
todos estos dispositivos con los que también podemos ayudar a retirar, por ejemplo, el moco excesivo en la nariz en los bebés, ¿no? Hay quienes usan perillas, hay quienes usan jeringas o los lavados, los famosos lavados nasales con solución salina, ¿no? Que si le preguntamos a un otorrino si es bueno lavar la nariz con solución fisiológica al 0.9%, pues nos va a dar una cachetada, ¿no? No es algo que se pueda recomendar. Yo lo primero que diría es a todos los que nos escuchan en sus consultas, realmente documentense bien, hagan esta investigación o rehagan la investigación que en algún momento durante sus principios en la carrera de medicina se les dio, ¿no? O se nos instruyó leer, eso es lo que más debemos hacer y reafirmar conocimientos, porque ahí los tenemos, ¿no? Es reafirmar que, por ejemplo, los mecanismos de defensa fisiológicos los tenemos que respetar como tal. Incluso la temperatura, ¿no? Sabemos que es una respuesta, una reacción del cuerpo para defendernos de los microorganismos. Claro que hay que disminuir la temperatura, no digo que no, pero es algo que tenemos que valorar muy bien cómo hacerlo. No ser agresivos en los tratamientos y no recetar por recetar. Digo, antes de querer quitar el moco, pues hay muchas cosas más, ¿no? Hidratar, ver el ambiente, ver si eso no está generado por algún agente alergeno, etcétera, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? Antes de bloquear la producción de moco, por ejemplo, tendríamos que ver que ese moco no sea tan espeso, ¿no? En un adulto epocoso, ¿no? Ese es el típico ejemplo de la consulta también sobre todo a nivel institucional, ¿no? Que son pacientes que tienen dependencia al uso de oxígeno en domicilio, ¿no? Son productores de moco a 1000 por hora, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, a esos pacientes, si tú los bloqueas, vamos a decir, les quitas esa producción de moco, puede ser contraproducente. No digo que no les des nada, ¿no? Pero, por ejemplo, la N-acetilcisteína funciona súper bien como rompe esa fluidez del moco, o ese espesor, perdón, del moco, lo hace más fluido y de esa forma es mucho más depurable, ¿no? Perfecto, pues pacientes no automedicarse, médicos no sobremedicar, llevar las medidas como es. Y doctor Miguel López, muchas gracias por esta entrevista, gracias por sus conocimientos y por su tiempo. Gracias a ti, al contrario. Seguimos aquí en el cuarto Congreso Estatal de Medicina